Conquistando lo sobrenatural. Iglesia Cruzada Cristiana. Asamblea Internacional 35 años. Abran sus Biblias en Corintios, 1 Corintios, el capítulo 1. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Predicamos el versículo 23, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Oremos. Señor, en esta mañana venimos ante ti deseando profundamente que tú nos hables. Y Señor, tú sabes exactamente lo que tú me has dado y Señor, no sé, solo pido que seas tú. Señor, la cruz de Cristo, la cruz que a veces olvidamos, es el principio de la salvación. Oh Señor, que podamos volver a ti. Señor, que podamos volver a sentir el dolor por los perdidos. Oh Señor, que podamos volver a ti a sentir el dolor por mi pecado, por el pecado de mi vecino, por el pecado del pueblo de Dios. Oh Jesús, en esta mañana, manifiéstate con poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En estos días estoy leyendo un libro de dos misioneros que fueron a la China, que se llaman Juan y Betty Stam. Y me ha impactado el libro porque fueron jóvenes brillantes, jóvenes con todas las capacidades y los dones que el hombre quisiera tener, primeros en el colegio, primeros en la universidad, primeros en el servicio del Señor. Y Dios los llamó a una tribu de indígenas en el país de la China. En ese tiempo, no hace tanto tiempo, venían los comunistas y duraron 2 años como misioneros, solo 2 años. Tuvieron su primera hija, tenía unos meses cuando los comunistas entraron al lugar donde ellos estaban y los llevaron presos. Y como a los 3 días, los dos fueron llevados ante el ejército rojo. Y frente a todo el pueblo, y frente el uno al otro, tuvieron que morir. Nos dice la historia que la esposa se paró y la hicieron mirar mientras decapitaban a su marido. Y luego a ella la decapitaron. Un señor que se levantó y dijo, no los toque, no los toque. También lo mataron. Y eso me hizo preguntar, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Hoy vamos a tener el reconocimiento de pastores, de líderes y el comisionamiento de apóstoles, evangelistas, maestros. Y me he hecho la pregunta, ¿por qué luchamos? ¿Cómo qué estudiamos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que nos motiva?
¿Qué es lo que nos lleva a servir al Señor? ¿Tú por qué estás sirviendo? ¿Tú por qué quieres ser líder? Me responderá, porque quiero seguir a Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y he estado pensando mucho en estos días sobre la cruz. Creo que en nuestras iglesias ahora poco se predica la cruz. Poco se predica sobre la necesidad de morir. Estamos hablando sobre vivir, sobre disfrutar, sobre ser hijos del Rey. Eso es correcto. Pero primero tenemos que pasar por la cruz. Si no pasamos por la cruz, no hay victoria. Y hermanos, la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Que no hagamos vana la cruz de Cristo. Alguna traducción dice que la cruz no sea vaciada de su poder. Hablamos mucho del poder del Espíritu Santo y yo lo creo. Ayer tuvimos una manifestación de lo que Dios puede hacer. Pero hermanos, tú como pastor, tú como líder, ¿qué parte tiene la cruz en tu vida? La cruz significa entrega. La cruz significa entregar el señorío a Cristo. La cruz dice, no yo, sino Él. La cruz dice lo que tú quieras. Y hermanos, a veces Dios nos pide hacer lo que menos queremos hacer. Recuerdo cuando mi esposo, Dios lo puso en su corazón ser pastor. Ustedes saben que yo soy hija de pastor. Mi papá fue director de la misión y lo último que yo quería hacer era ser pastor. Y recuerdo un día parándome en la púlpito y dice, el llamado es de Él, no es mío. Yo no quiero ser pastor. Y mucho menos quiero ser esposa del director. Hermanos, me costó una batalla, una lucha. Yo había visto a mi papá y mi mamá quebrantados, llorando. Mi papá arrodillarse frente a personas diciendo, perdóname si te he hecho algo mal. No fue que lo quise hacer, pero por favor, hermano, arrodillado en el piso frente de ese señor. Y el otro decía, no. Mi mamá había pasado 2 años de desierto sin saber, como un autómata, yendo de aquí para allá, por los chismes, por los insultos, por las quejas de los obreros de Dios. No me interesaba si vivíamos en la misma iglesia, porque lo vivimos en el 2º piso. Algunos creen que nosotros no tuvimos experiencia. Le he dicho a los hijos de los pastores, yo sé qué es dormir con un ataúd y un muerto adentro de mi casa. Porque los ataúdes los traían y los dejaban para la ceremonia de entierro al otro día. Eso no era lo importante. Era ver el dolor, la carga, la tristeza, el llanto, la postración de mis padres. Ahora lo entiendo un poquitico más. Ese es la cruz. Y hermanos, creo que estamos necesitando volver a postrarnos en la presencia de Dios. Necesitamos doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia ante la cruz de Cristo.
Dios quiere levantarte, Dios quiere prosperarte, pero primero viene la cruz. ¿Qué significó la cruz para Cristo? Sí, leemos Isaías 53, pero ¿realmente lo entendemos? Sí, significó dolor, separación, soledad, azotes, ser escupido, ser azotado, ser abandonado, ser burlado. Todo eso. Pero si vemos a Jesús, dice Filipenses, realmente lo que costó la cruz. Dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, dejando la gloria, el honor, la majestad, la honra, dejando todo para venir a la cruz. Dice, despojó y se humilló, siendo hombre y obediente hasta la cruz. ¿Dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde empieza nuestra obediencia? Cuando nos gusta hacer las cosas, cuando nos gusta el llamado. Recuerdo que cuando Arturo y Patricia salieron al campo, los despedimos en el aeropuerto. Sí. Nosotros volvimos a la casa. Nosotros volvimos a la casa llorando. Pero allá adentro en el aeropuerto, allá en el avión, hacia el Medio Oriente, y por días ellos lloraban. Fue la primera vez que se sentían que no tenían nada ni nadie, que estaban solos, abandonados, con dolor, con agonía. Sentían que se les salía todo por dentro. ¿Por qué se lo digo? Porque eso es la cruz. Hermanos, ir a misiones no es viajar y conocer al mundo. Ir a misiones es pagar un precio de la cruz. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a despojarnos de absolutamente todo para poder tener lo que Dios quiere darnos? Yo no sé si ustedes han pensado, Jesús batalló con esto, batalló con la cruz. Dice en Marcos, Padre, tú que sabes todas las cosas, tú que haces lo imposible, si es posible, haz que no tenga pasar por la cruz. Jesús mismo batalló con esa lucha, porque Él decía, la cruz no era solo el sufrimiento, era decir a su Padre, tú tienes el control, tú tienes la soberanía, tú mandas en mi vida, tú eres mi Dios, mi Padre, todo. Te obedezco. Si vamos a tener un pueblo santo, si vamos a tener la victoria, si vamos a dejar el pecado, tenemos que morir. Ese es el bautismo. El bautismo es morir, no solo a la vida pasada, es también morir a mis sueños, a mis ilusiones,
a la prosperidad. No es que Dios quiere que seamos pobres, no. Lo que Él quiere es bendecirnos mucho más, pero tenemos que morir. A veces le digo a los muchachos, deje que Dios le dé la música. Deje que Dios le dé las palabras para sus canciones. Deje que Dios crea en ti. ¿Será que Dios no puede crear en ti nueva música? Si los ángeles cantan, ¿no será que Él es capaz de darte a ti un nuevo ritmo, una nueva música, hasta nuevos instrumentos? Pero primero tienes que pasar por la cruz. El poder del Evangelio descansa en la cruz de Cristo. El hermano ayer nos decía estas mismas palabras y me llamó la atención mientras traducía cómo son las cosas. Nosotros no habíamos hablado y él estaba hablando del poder de la cruz. Hermanos, todo el Evangelio descansa en la cruz de Cristo. Solo es cuando morimos al pecado, morimos a todo que nos aparta de Dios y su voluntad, conoceremos la realidad del poder que hay en Cristo y que hay en el Espíritu Santo. ¿Has pensado? Si Cristo no hubiera muerto, no hubieras tenido resurrección. La cruz es antes de la resurrección. La cruz es antes del derramamiento del Espíritu Santo. La cruz es antes de que Cristo fuera exaltado. La cruz es antes de la salvación. Si Cristo no muere, tú y yo vamos al infierno. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no se hubiera derramado sobre la tierra el poder del Espíritu Santo. Pero hermanos, nos gusta el poder, pero no nos gusta la obediencia y la humillación a la cruz. El uno es antes de ser levantado. Me llamó la atención que en Filipenses dice, se humilló hasta lo sumo, hasta la cruz, y fue después exaltado y reina en los cielos. Hermanos, nosotros nos gusta ser exaltado antes de morir. Y Dios está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros, no hay resurrección si no hay muerte. Si la semilla no se pone en la tierra y muere, no hay fruto. Tú quieres que su iglesia crezca, tú quieres que tu grupo de jóvenes crezca, tú quieres que el grupo de la alabanza sea de bendición, tú quieres tener un ministerio de misericordia que toque vidas, que cambia, transforma a los drogadictos, a las prostitutas, a los homosexuales. La pregunta es, ¿te has permitido sembrar y morir en la tierra para que haya fruto y fruto en abundancia? Primero la semilla hay que morir y luego viene el fruto. No viene el fruto y luego, no. Mis hermanos, creo que es tiempo que el pueblo de Dios regrese a entender el significado de no yo, sino Cristo. Hermanos, la Biblia nos dice en Juan 13, Juan 13, versículos 31 y 32. Entonces, cuando había salido, dijo Jesús, ahora es glorificado
al Hijo de Dios, del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hablamos mucho de la gloria de Dios. Hemos orado que Dios sea glorificado. Esta noche se va a estar orando en la plaza para que Dios sea glorificado. Pero qué fácil es levantar al hombre. Y aquí Jesús dice, yo seré glorificado. ¿Dónde fue glorificado? ¿En su resurrección? Esa fue la culminación. Pero fue glorificado en la cruz. Y como Él se permitió morir, su Padre fue glorificado. Y en consecuencia de la cruz vino la resurrección. Y después de la resurrección vino el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús fue exaltado después de la cruz. Hermano, la Biblia no nos habla en el Antiguo Testamento ni en las primeras partes del Nuevo Testamento de la exaltación de Cristo. La exaltación viene después de que Cristo murió. Hermanos, Dios quiera que tú y yo muramos para que nuestros ministerios, para que nuestras vidas, para que nuestras iglesias, para que nuestras ciudades, para nuestra nación, para que las naciones en Sudamérica, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, sean tocados por un Cristo resucitado. No experimentamos el amor de Dios sino a través de la cruz. Tú experimentas el amor de Dios cuando Dios te perdona tus pecados, pero no te los puede perdonar si no hay muerte. Y Jesús murió y por eso tú experimentas el amor de Dios. Hermanos, ¿quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres ser otra persona? ¿Quieres ser levantado en alto? ¿Quieres ser exaltado? Baje a la crucifixión. Permita que Dios te ayude a morir para que Él mismo te resucite y te exalte sobre las naciones. Vamos a orar. Pido que se coloquen en pie, por favor. Pasaje que leímos en esta mañana termina: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y esa gloria empieza con morir. Vamos a orar. Oré a ti. Tú conoces tu corazón, tú conoces tus sueños, tú conoces tus ideales. ¿Estás dispuesto a morir para que Dios te pueda usar? Recuerde, si hoy tú entregas tu vida a Cristo en consagración, en un compromiso, serás puesto a prueba. Y de pronto lo que más deseas, de pronto lo que más amas, de pronto el sueño que más anhelas, Dios te va a decir: ¿estás dispuesto a dejarlo por tomar la cruz de Cristo? Señor, en esta mañana te damos gracias. Tú eres el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pero Señor, también eres el Hijo del hombre. El Hijo de Dios que dejó
toda su gloria, toda su honra, todo su poder, toda su majestad, toda su exaltación, por amor a mí, por obediencia a Dios el Padre. Señor, en esta mañana estamos delante de ti y Señor, perdóname porque yo he olvidado lo que significa la cruz de Cristo. Señor, cuántas veces he querido hacer lo que yo quiero, pero Señor, hoy en el nombre de Jesús entrego mi vida de nuevo a ti. Y Señor, yo solo quiero pedirte que los años que restan de mi vida sobre esta tierra sean para ti. Oh Señor, no pases de mi lado. Úngeme como dijiste ayer. Pero Señor, mire este pueblo que está aquí en esta mañana. Tú conoces el anhelo de su corazón. Y hermanos, si usted está dispuesto hoy a decir al Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras, cueste lo que cueste. Levante tu mano y dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hágame volver a la cruz. Hágame morir para que tú puedas recibir toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.